La Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva del Colipro les da la más cordial bienvenida. A su vez, el Departamento de Desarrollo Profesional y Humano de este es un colegio profesional. Este departamento genera diversas actividades y proyectos orientados a la investigación, acción formativa continua y divulgación de materiales y recursos para el desarrollo de las personas colegiadas. Hoy, en este espacio webinario, vamos a estar abordando reflexiones y aproximaciones en torno a migraciones desde el ámbito educativo. Migraciones es algo que debemos abordar, analizar, aprender, reflexionar y generar acciones en nuestros contextos educativos, porque se trata sobre derechos humanos, se trata también de saberes interculturales y de realidades nacionales, realidades locales, que el abordaje nos indica hacia dónde debemos apuntar. Por parte del Colipro les acompaña el doctor Gonzalo Mesa Rivera en el control maestro, Sandra Calvo en el chat y funciones de preguntas y respuestas, y mi persona, Alejandra Macuc, quien les saluda. La dinámica por desarrollar en este webinario se divide en dos partes. En la primera se tiene un espacio de exposición por parte de las especialistas invitadas para este espacio. Mientras se da esa exposición, ustedes pueden plantear preguntas por escrito, utilizando para ello el botón de preguntas y respuestas que pueden ubicar en la parte inferior de sus pantallas al centro. Recuerde usar solamente este botón. Nuestra colega Sandra Calvo va a estar recibiendo esas consultas, va a estar enviando un mensaje indicando que han sido recibidas y las estará agrupando. Para la segunda parte se plantean las preguntas a las especialistas invitadas para que nos puedan compartir su criterio. Se responderán tantas preguntas como nos permita el tiempo programado. Este webinario está permitiendo la conexión de personas colegiadas desde diferentes regiones del país, a quienes agradecemos desde ya su participación. Esta es una de las grandes ventajas de la implementación de esta herramienta virtual, lograr así mayor cobertura a nivel nacional. Para nosotros es un privilegio las colegas especialistas que nos acompañan el día de hoy en este espacio. Justamente estaremos desarrollando este webinario a través de un trabajo colegiado con la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Me permito presentar a la señora Isis Orozco Aragón. Isis Orozco Aragón es la coordinadora nacional del Programa Regional sobre Migración de la Organización Internacional, conocida también como OIM, para las migraciones en Costa Rica, con más de 10 años de experiencia en migración y con asignaciones tanto en Costa Rica como en la oficina de la OIM para Naciones Unidas en Nueva York. La señora Isis Orozco es licenciada en Administración y Gestión de la Cooperación Internacional y en Comercio Internacional y es egresada de ambas de la Universidad Nacional. También para este abordaje nos van a estar acompañando Alexa Fernández Arguedas. Ella es parte del staff de la Organización Internacional para las Migraciones, es egresada de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, con experiencia en elementos relacionados a migración, género, educación, gestión de riesgo, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes. Y la tercer profesional que nos acompaña es Silvia Jiménez Morales. Silvia Jiménez también es del staff de la Organización Internacional para las Migraciones, es licenciada en Psicología de la Universidad de Costa Rica, es egresada de la licenciatura en Criminología de la ULICORI, con 10 años de experiencia en investigaciones psicosociales y proyectos de Agencia de Naciones Unidas. Y actualmente está vinculada con temas de prevención de la violencia y de trata de personas, de tráfico ilícito de migrantes. Cabe destacar que el trabajo que hemos realizado de la mano con la OIM ha tenido frutos positivos en torno a los abordajes de todo lo que invita y convoca esta temática y, por supuesto, vinculado al espacio educativo. Para este espacio justamente, entonces es que le damos el pase a doña Isis Orozco Aragón, la coordinadora nacional del programa regional, para que nos pueda compartir un mensaje, no solamente de la OIM y como personera de la OIM, sino también vinculado a todo el trabajo educativo que hemos hecho cooperativamente durante un tiempo pronunciado con el colegio profesional. Doña Isis, adelante.
Muchísimas gracias, Alejandra, y bienvenidos a todas las personas colegiadas que nos acompañan el día de hoy. Para la Organización Internacional para las Migraciones en Costa Rica es un honor enlazar nuestro trabajo junto con Colipro y estar hoy aquí presentes con cada uno de ustedes. La idea y el por qué la OIM se encuentra acá es la importancia que ha tomado el tema migratorio a nivel nacional. Y es que no es algo nuevo, ¿verdad? En Costa Rica, la Organización Internacional para las Migraciones se encuentra desde 1952 y el trabajo que hemos venido desarrollando desde ese momento se basa en el principio de que una migración segura, ordenada, regular y humanitaria es de beneficio para todos los estados. Y con esto hemos trabajado de la mano con las diferentes instituciones públicas del gobierno de Costa Rica, organizaciones de la sociedad civil y comunidades para llevar iniciativas que integren y aborden de una forma integral el tema migratorio y promuevan una buena gobernanza migratoria a nivel nacional. Es por eso que nos sentimos honradas de acompañarles el día de hoy. No es la primera vez que enlazamos nuestra cooperación con Colipro. Ya llevamos desde el 2017 trabajando de manera conjunta, tanto con el Ministerio de Educación Pública como con Colipro en el tema de aulas sin discriminación, tratando de llevar alguna incidencia hacia los centros educativos sobre la importancia de mitigar lo que es la discriminación y xenofobia, y cómo entender el tema migratorio y cómo incluirlo en nuestros centros educativos. Es por eso que el día de hoy mis colegas van a estarles explicando muy detalladamente qué somos como organización, por qué nos encontramos trabajando de la mano con el Ministerio de Educación Pública, por qué es importante para nosotros el tema y el enlace existente entre la migración y la educación y cuáles son esas raíces de la terminología migratoria que nos hacen hoy estar acá. Y es que la multiculturalidad se ha vuelto indispensable para el crecimiento de todas las sociedades y es un beneficio que debemos sacarle provecho desde los senos de nuestras aulas hasta lo que compartimos como colegas en un centro de trabajo. Y es que también el COVID-19 nos ha traído muchas enseñanzas y nos ha hecho entender la necesidad que tenemos de conexión, ¿verdad?, con otras personas y también el trabajo que debemos de hacer como comunidad y el trabajo que debemos hacer como personas con base en los derechos humanos. Y esto es esencial para todos los trabajos que desarrollemos a nivel nacional. Nosotros como organización, como agencia líder en el tema migratorio del sistema de Naciones Unidas, es nuestra responsabilidad también trabajar de la mano con las instituciones públicas gubernamentales para llevar una claridad sobre la terminología migratoria que muchas veces se crea confusiones sobre esta y también buscar estrategias de manera conjunta para el abordaje integral de la temática migratoria en conjunto con cada uno de ustedes desde sus trabajos y sus posiciones. Para nosotros es fundamental la labor que los y las docentes están desarrollando durante todo el tiempo en las poblaciones y muchas de ellas en las que trabajamos diariamente. Así que agradecerles de antemano la labor que cada uno de ustedes realiza diariamente y también el espacio que nos están haciendo, el tiempo que están tomando para estar acá con nosotros y esperamos que podamos aclarar todas las dudas y que se vayan de esta presentación con herramientas prácticas que puedan utilizar desde sus centros de trabajo y desde las aulas en las que ustedes se desarrollan. Muchísimas gracias de parte de la OIM en Costa Rica y es un placer para mí estar acá con todos ustedes. Isis, el agradecimiento también de nosotros hacia ustedes como Organización Internacional para las Migraciones es profundo, con ese espíritu cooperativo que ha destacado a la OIM como una entidad fuerte, pujante, ¿verdad? Y de la mano con todo lo concerniente a los derechos humanos. Nosotros como colegio profesional les damos las gracias y nos sentimos muy honrados y honradas de tenerlas en este espacio de aprendizaje que tenemos para nuestras personas colegiadas. Desde luego hemos tenido escenarios de retos. Usted mencionaba hace un momento pues el escenario en el marco del COVID-19 y esto viene todavía a generarnos
una disposición más amplia para poder generar una profunda actualización profesional en torno a los escenarios migratorios, que al final forma parte de realidad local, de realidad nacional, de conformación de identidades y finalmente un trabajo en conjunto, ¿verdad? Entre el docente, comunidad, docente, padre de familia, estudiantes y realidad nacional en sí. Muchísimas gracias, Isis. Y de esta forma entonces le damos el pase a doña Alexa Fernández, que es la colega de la OIM, quien va a iniciar con la presentación y la propuesta de lo que viene a ser las reflexiones de este webinario en torno a migraciones. Doña Alexa, muchísimas gracias y bienvenida. Muchísimas gracias, Alejandra, y bueno, bienvenidos a todos y todas. Estamos muy complacidos de que nos puedan acompañar el día de hoy. Mi compañera Silvia va a iniciar a compartir la presentación para que todos podamos estar viendo los contenidos mientras vamos conversando. Como comentaban los compañeros al inicio, la idea es de que este espacio sea un espacio de reflexión, que podamos aprender entre todos, que si hay consultas, algún tema que no queda claro, también nos lo hagan saber para poder reafirmarlo al final de la presentación. Y bueno, nosotros hoy vamos a hablar un poco sobre algunas consideraciones sobre la OIM y las poblaciones migrantes, porque sabemos de que esto es una realidad en nuestro país, que es algo a lo que nos debemos de enfrentar desde nuestros distintos ámbitos de trabajo. En el caso de ustedes como educadores y educadoras, estoy segura que han tenido que enfrentarse a esta realidad de trabajar con poblaciones migrantes, con niños y niñas que se encuentran en distintas situaciones. Entonces vamos a hablar un poco al respecto de esto. Adelante. Bueno, para iniciar un poco, la OIM, como mencionaba la colega Isis Orozco en la siguiente diapositiva, es una organización que fue creada en 1951 después de la Segunda Guerra Mundial. Es una agencia del sistema de Naciones Unidas que se encarga de todo el tema migratorio. Esto surge después de la Segunda Guerra Mundial por todos los movimientos que han sucedido, ¿verdad? Principalmente en Europa, pero que sabemos que esto es una realidad que acompaña a la humanidad desde sus inicios, desde su naturaleza, ¿verdad? Y se crea como un comité intergubernamental provisional para los movimientos de migrantes desde Europa, ¿verdad? Ya posteriormente se cambia este nombre y ya en 1989 se adopta el nombre de Organización Internacional para las Migraciones. En ese momento, el objetivo de este comité era ayudar a los gobiernos europeos a encontrar países de reasentamiento para alrededor de 11 millones de personas desarraigadas por la guerra, ¿verdad? Entonces, este fue el objetivo inicial por el cual se creó la organización, pero posteriormente se vieron que estos fenómenos migratorios y movilidad humana no solamente se presentaban en esta región del mundo, sino que era una realidad que acompañaba a todos los países y, como comentaba anteriormente, a la humanidad desde su naturaleza, y por esta razón es que en el 2014 ya es parte del sistema de Naciones Unidas y es la principal organización internacional que trabaja tanto con los gobiernos como con la sociedad civil para promover la comprensión sobre las cuestiones migratorias, ¿verdad? En esto trabajamos con distintas contrapartes, tanto instituciones estatales como instituciones internacionales, no gubernamentales, y la idea es alentar a un desarrollo socioeconómico a través de la migración y velar por la dignidad humana y el bienestar de los migrantes, entendiendo la migración como un proceso que puede ser sumamente beneficioso para todas las partes involucradas, tanto para el migrante en sí como para países de acogida, de destino, de origen y de tránsito de personas migrantes. Esto, si la migración se desarrolla, como mencionaba mi colega Isis, de una forma regular, ¿verdad? Y este es el lema de nuestra organización, que una migración regular en condiciones humanas y de forma segura beneficia a los migrantes y a la sociedad en general, ¿verdad? Sabemos que hay distintos tipos de migración y dependiendo de las situaciones y las razones por las cuales las personas migran y las situaciones que están alrededor de todo este fenómeno migratorio, em,
pueden haber muchos riesgos asociados a ella que vamos a comentar sobre ello más adelante. Nosotros trabajamos bajo el Programa Regional sobre Migración, ¿verdad? Este es un programa que inició en el 2010 y bueno, nuestros objetivos son fortalecer las capacidades de los gobiernos para gestionar la migración de una manera sostenible y humana. Este programa se fundamenta básicamente bajo cuatro pilares, ¿verdad? El primero de ellos es la gobernanza de la migración, y la gestión de la migración en general, también lo que son las alianzas y cooperación, como les mencionaba anteriormente. La idea es trabajar de la mano con distintas entidades, instituciones, colectivos, para poder al fin y al cabo lograr nuestro objetivo, ¿verdad? Que es apoyar a la población migrante y a la sociedad en general. También tenemos una parte de respuesta a crisis y tenemos otro pilar que es la comunicación para el desarrollo. Entonces, bueno, teniendo como esta base, ¿verdad? De lo que es nuestra organización, por qué estamos acá, bajo qué objetivos son que trabajamos, vamos a iniciar con lo que son unas breves consideraciones sobre las poblaciones migrantes, tanto a nivel internacional como a nivel de nuestro país. En este caso, tenemos que tener claro y que, como les comentaba, yo creo que todos de una u otra forma hemos tenido un contacto con personas migrantes, ¿verdad? Ya sea desde nuestros ámbitos personales, desde nuestros ámbitos profesionales, porque es un tema clave a nivel internacional, porque es un tema que abarca a todos los países. Ya anteriormente tal vez se podía tener una estimación de que, bueno, un tal país es un país de origen de personas migrantes, tal país es un país de destino. Sin embargo, actualmente, por todo el proceso de globalización y la facilidad de movilizarnos de un lugar a otro, es muy difícil encontrar a un país que únicamente tenga que enfrentar una realidad migratoria, ¿verdad? Sino que constantemente un país, paralelamente, es un país de origen, un país de tránsito, un país de destino, un país de retorno, ¿verdad? Entonces, eso es un tema que tenemos que tenerlo claro y todas las implicaciones que lleva dentro de ella, porque tiene un impacto no solamente en las personas migrantes, sino también en las sociedades que forman parte de ellas, y también porque es un tema que está directamente relacionado con los derechos humanos. En este caso, tenemos que tener claro que las personas migrantes son personas humanas, son personas que deben ser tratadas como tales. Yo creo que en una situación como la que empezamos a experimentar el año anterior por la pandemia por COVID-19, se hizo aún más latente la xenofobia y la discriminación en nuestro país y en general a nivel mundial. El hecho de ver a esas personas, ¿verdad? Como un otro, como alguien que no pertenece a mi grupo, alguien que está alejado de mí, y empezar a generar estos procesos de discriminación, y ver a la persona migrante como un riesgo, ¿verdad? Y muchas veces no tomamos en cuenta esto, que realmente son seres humanos que tienen derechos humanos que son inherentes a cualquier persona sin distinción alguna, ¿verdad? De su nacionalidad, de su sexo, de su lengua, de su religión, y que en este caso eso es lo que debemos promover, ¿verdad? En nuestros centros educativos, en nuestros espacios de enseñanza, que sin importar las diferencias, sin importar de dónde venimos, sin importar nuestra nacionalidad, todos somos seres humanos y debemos ser tratados como tales. Y bueno, entonces ya que hemos estado hablando un poco, ¿verdad?, sobre lo que es migración, para poder tener un poco más claro el concepto de persona migrante, porque muchas veces tenemos algunas ideas que pueden ser erróneas, o solamente pensamos cuando nos dicen migrante, ¿verdad? Pensamos en cierto tipo de persona, que no necesariamente todas las personas migrantes son así, ¿verdad? Y muchas veces tendemos a generalizar que una persona migrante es de tal forma o se comporta de tal forma. Sin embargo, una persona migrante es toda persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual. Y esto puede ser tanto
dentro de un país o a través de una frontera internacional. Y yo creo que esto es lo que muchas veces no tenemos claro y pensamos en una persona migrante en nuestro contexto como una persona que viene de otro país hacia Costa Rica o un costarricense que decidió salir de nuestro país para ir a otro. Sin embargo, también una persona migrante puede ser una persona que se movilizó dentro de nuestro propio país, que se movilizó desde Guanacaste hacia Cartago por X o Y razón, por reunirse con su familia, por alguna oportunidad laboral, etcétera. Eso también es una persona migrante. En nuestro país, por ser un país relativamente pequeño geográficamente, pues no tenemos este concepto tan claro, ¿verdad? Ni lo vemos muy a menudo. Sin embargo, este, igual tenemos que tener claro que una persona migrante también puede ser dentro del propio país. Perdón, si podemos devolver a la anterior. Ajá. Y también otro aspecto que tenemos que tener claro es que una persona migrante también puede ser de manera temporal o puede ser permanente, ya sea una persona que decidió salir de su lugar de origen permanentemente, o puede ser una persona que simplemente va, por ejemplo, por una beca de estudio a estudiar durante 2 años y regresa a su lugar de origen, sin importar la temporalidad. Una persona también es migrante y tener claro que puede ser por diversas razones. Entonces, para poder entender un poquito más de estas diversas razones, ¿verdad? Nos hacemos la pregunta de por qué migran las personas. Y para eso, les voy a compartir un pequeño video. Compañera va a dejar de compartir para yo poderles compartir acá el video. Mi nombre es Metelus Estime. Yo soy haitiano, nací en Haití, en una ciudad que se llama Desalín, en la región Artibonito. Yo soy abogado y he trabajado como profesor de comunicación francesa. Bueno, cuando llegué aquí no vine para quedarme de verdad, vine para pasar un tiempo porque realmente no sabía el idioma español y temía de venir a vivir en un país donde que nadie me entiende y yo tampoco entiendo a nadie. En menos de un mes que estuve aquí pasó el terremoto, ya no hubo más vida para mí. En los colegios que trabajaba se destruyeron y tuve que quedarme aquí. Para poder quedarme aquí lloré mucho porque realmente no es algo muy voluntario, pero al final tuve que agarrar el ritmo. Bueno, mi nombre es Amalia Darín Leiva, tengo 23 años y soy de origen salvadoreña y vivo actualmente en Costa Rica. Diserté de los 14 años, pasé a vivir a la calle y llegué a los brazos del comercio sexual que me sostuvo por mucho tiempo, me dio la oportunidad de terminar mi primaria y mi secundaria y pues ya en la etapa adulta pues continué con el trabajo sexual y pude terminar mi bachillerato. Llegué a los brazos del activismo en el 2012, aún construyéndome como mujer, y lo hice en una zona rural llamada San Luis Talpa, en el área de La Paz, al sur del país, en la zona costera. Y ahí conocí a otras mujeres igual que yo, discriminadas, rechazadas, excluidas. Mi primer muestra de activismo fue llevar a unas organizaciones de mi país hasta el lugar para que nos hablaran por primera vez de VIH y de ITS. La rutina de Mamode Osikoye cambió desde hace algunos meses. Ahora prepara la merienda de sus 2 hijos, el desayuno para su esposo y sale hacia su nuevo trabajo. A pesar de haber llegado a Australia como una migrante calificada con 7 años de experiencia, tardó mucho tiempo para poder ejercer su profesión. Hoy es una de las ingenieras que ayuda en la construcción del proyecto de ampliación del metro de Melbourne. Junto a ella trabajan otros 23 migrantes, que hacen parte de un programa piloto que busca impulsar la industria con mano de obra calificada. Es frustrante, es doloroso que no pudieran llevarme porque no tenía experiencia aquí y pensé, ¿cómo obtendré experiencia local si nadie me da la oportunidad de obtenerla? Daniel llegó desde Sudán del Sur. Trabaja ahora en el mismo lugar que Mamode, pero al inicio tampoco tuvo suerte. Cuando regresé, empecé a aplicar, pero no tuve ninguna oportunidad. Un testimonio que comparte Eidi, una etíope a quien no le valían sus años de experiencia y los 2 títulos profesionales que consiguió en Australia.
Ahora agradece lo que para ella ya parecía una causa perdida. Casi renuncio a encontrar un trabajo en mi carrera, así que esto traerá luz a mi mundo nuevamente. Mi motivo de venirme para acá a estos rumbos fue por cuestiones de los mareros. Pues mi padrastro tenía su trabajito y todo. Yo trabajaba también ayudante carpintero, de albañil. Como miraron que nosotros teníamos trabajito y todo, entonces los mareros le mandaron la primera cita, una amenaza. Nosotros no pensábamos que era seria la cosa. Luego la segunda la dejaron por bajo de la puerta. Nosotros la leímos. A la tercera ya no fue cita ni amenaza. Luego lo agarraron a él en el trabajo, él venía del trabajo, lo agarraron 2 y nos dijeron que solo nos daban 2 días para que dejáramos la casa y el lugar donde vivíamos. Tuvimos que irlo porque no vale la pena lo material por la vida y pues yo tomé la decisión de venirme para acá a México. Ok, entonces, bueno, ahorita mi compañera ya va a volver a compartirle la presentación. Esto era un pequeño video para poder tener algún otro recurso y también poder escuchar experiencias de otras personas, ¿verdad? Que han tenido que pasar por esta situación. Como pudimos ver, en estos casos son casos muy distintos. Hay diferentes razones por las que las personas migran. Muchas veces pensamos o asociamos a las personas migrantes con personas de escasos recursos que están huyendo de sus países. Sin embargo, hay otras razones para migrar, como pudimos ver en el video, primeramente, y que es un tema que está teniendo mayor auge en la agenda a nivel internacional y que los países están empezando a tomar mayores disposiciones al respecto, que son los migrantes ambientales, ¿verdad? Para nadie es un secreto que actualmente la degradación ambiental y el cambio climático están generando distintas emergencias a nivel mundial y esto ha generado que muchas personas se vean en la obligación, ¿verdad? Como comentaba en el primer caso, el señor pues no fue muy voluntario, ¿verdad? La decisión de él de tener que quedarse allí. Sin embargo, por la situación en la que se encontraba en su lugar de origen, pues él no podía regresar, por cuestiones ambientales. También había, el otro caso en el que por persecución, por pertenecer a diferentes grupos sociales, en este caso al grupo LGTBIQ, pues sufrió bastantes persecuciones y eso hizo que ella tuviera que emigrar de su país. También tenemos migrantes laborales, que estos son el mayor porcentaje de migrantes que tenemos a nivel internacional. Sin embargo, pudimos ver en esta reseña de los diferentes migrantes que nos indicaban, ¿verdad?, que algunos ya estaban perdiendo la esperanza de poder ejercer su profesión porque no les validaban sus títulos o por diferentes procesos, ¿verdad? Y estos son retos a los que las personas migrantes se deben de enfrentar al movilizarse de su lugar de origen y que por eso es tan importante de que en nuestros centros de educación tengamos esto claro para que no seamos un reto más o una barrera más para la integración de esa persona migrante a la sociedad, sino al contrario, poder apoyar para que esa integración sea de una forma más fluida. Y por otra parte, también tenemos lo que era el último caso, ¿verdad? Que nos hablaba de que por situaciones de inseguridad y de violencia en su país tuvo que emigrar. Entonces acá tenemos una pequeña imagen en la que nos habla de algunas pequeñas razones, ¿verdad? Ya sea demandas laborales, por turismo, por desesperación, ¿verdad? Por una migración para sobrevivir, puede ser por desastres naturales o razones humanas y también por desbalances económicos y sociales. A esto podemos agregar muchísimas otras razones más, pero esto es para darnos una base y una idea de que todo esto puede estar asociado a un movimiento de una persona, ¿verdad? Por otra parte, algunos datos de migrantes a nivel mundial. Se habla que existen aproximadamente 272 millones de migrantes internacionales. Es una cifra bastante
significativa. Aparte de esto, acá solamente se está tomando en cuenta a los migrantes internacionales y como hablamos anteriormente, también existen migrantes a nivel interno que son un poco más difíciles de cuantificar. Sin embargo, esta cifra se haría mayor si tomamos en cuenta esos migrantes internos. El 74% de todos los migrantes internacionales estaban en edad de trabajar, es decir, de los 20 a los 64 años, y por eso es que les comentaba que 2/3 de ellos son migrantes laborales, es decir, es la razón por la cual principalmente migran las personas. En cuanto a género, estamos muy similares, aproximadamente un 52% de hombres y un 48% de mujeres, y esto nos muestra cómo ha cambiado la tendencia al pasar de los años y ha existido una feminización de la migración. Cuando hablamos de la feminización de la migración, no únicamente estamos haciendo referencia a que más mujeres están migrando, sino que también estas mujeres lo están haciendo en un contexto distinto y no bajo un rol de ama de hogar, de esposa, de madre, sino que lo está haciendo en un rol de independencia, en un rol de mujer, que está yendo por motivos principalmente laborales a otro lugar diferente a su lugar de residencia. Entonces, esto es algo que tenemos que tener claro y por eso es un fenómeno que actualmente estamos viendo con mayor auge, que es la feminización de la migración. Ahora bien, en la siguiente diapositiva podemos ver algunos datos con respecto a la niñez, ¿verdad? Que es con lo que comúnmente más trabajan en el caso de ustedes como educadores y educadoras, y es que la estimación mundial más reciente nos indica que el total de niños migrantes es alrededor de 31 millones. Entonces, son bastantes esta cantidad de niños. En algunos casos lo hace en su núcleo familiar y en otros casos lo hacen como menores no acompañados o menores separados, que más adelante vamos a ver estos conceptos y que tenemos que tenerlos claros. Y esta proporción de 31 millones es aproximadamente un 13.9% del total de los datos de migración internacional. También tenemos que tener claro que nuestra región, que es Centroamérica, ¿verdad?, constituye uno de los principales corredores migratorios del mundo. Entonces, pues es muy común que en nuestro territorio nacional existan personas migrantes y la tendencia principal en la región es una emigración hacia América del Norte. Sin embargo, tenemos otro tipo de fenómenos migratorios que los vamos a ver ahorita más adelante. En Costa Rica específicamente, somos un país tanto de origen como de tránsito y de destino también. Recibe migrantes de toda la región de Centroamérica. Sin embargo, también recibe migrantes de otras latitudes, como son migrantes extracontinentales. Esto es algo que se ha visto que viene aumentando en los últimos años. Es cada vez más común encontrar migrantes que vienen desde otras latitudes a nivel mundial y que se encuentran en nuestro país, ya sea de paso o que nuestro país es el destino al cual desean llegar. Y también hay una migración de costarricenses hacia países desarrollados, principalmente hacia Estados Unidos, Canadá y Europa, y esto es algo que también debemos de tener claro porque muchas veces tenemos la perspectiva de nuestro país como simplemente un país que recibe personas migrantes. Sin embargo, también hay una cantidad importante y relevante de costarricenses que emigran hacia otros países. Básicamente en Costa Rica entonces podríamos hablar de que hay migrantes principalmente nicaragüenses, también tenemos migrantes de Centroamérica, perdón, la diapositiva anterior. Gracias. También tenemos migración de Latinoamérica, principalmente de Colombia y de Venezuela. Tenemos también migrantes en nuestro país de países desarrollados, principalmente de Estados Unidos y de Europa. También hay una cantidad importante de migrantes provenientes de países asiáticos, otros que están en migración en tránsito hacia los Estados Unidos, y también una migración que es muy importante que tenemos que tener en cuenta es la migración indígena estacional,
que es principalmente la Uribri, Cabeca, Chorotega y Nove Buglé, que es a ciertas zonas de nuestro país, y esta migración se caracteriza por ser estacional, es decir, que solamente en ciertas etapas del año vienen para desarrollar alguna actividad socioproductiva específica y después regresan a su lugar de origen. En la mayoría de los casos, claramente no podemos generalizar porque igualmente existen migrantes indígenas que vienen y permanentemente se quedan en nuestro país, sin embargo, la mayor cantidad lo hacen bajo este tipo de migración estacional. Y bueno, para hablar un poquito más sobre lo que son algunos conceptos importantes que debemos de tener claros a la hora de hablar de migración, vamos a hablar primeramente en la siguiente diapositiva de lo que es migración regular e irregular. La migración regular es esa migración que se produce de conformidad con las leyes del país de origen, de tránsito y de destino. Es decir, que se hace en regla y de forma ordenada. Por otra parte, la migración irregular es cuando las personas se desplazan. Puede ser en dos formas, cuando las personas se desplazan a través de pasos de frontera internacionales autorizados o no autorizados y sin contar con la autorización para ingresar en el país de tránsito o de destino. Y también puede ser una migración irregular cuando las personas ingresaron a un país de forma regular, sin embargo, permanecen en él más tiempo del autorizado. En este caso, tenemos que tener claro que cuando hablamos de migración y cuando hablamos de migrantes, tenemos que utilizar el término regular o irregular, no el término ilegal, que lastimosamente es muy común, lo escuchamos en los noticieros, lo escuchamos en nuestras pláticas, lo vemos en nuestras redes sociales y en diferentes espacios, que muchas personas dicen, ¿verdad? No, es que esa persona se quedó ilegal. Y ninguna persona es ilegal. Primero, porque en este caso, como les mencionaba, lo correcto es hablar de una condición migratoria irregular o regular y no de ilegal. Y segundo, porque lo que se caracteriza con este adjetivo es la condición migratoria y no a la persona misma. Entonces, una persona puede ser que se encuentre en una situación irregular, pero eso no lo convierte en un ser humano ilegal, porque migrar es un derecho, ¿verdad? Y las personas tienen el derecho de movilizarse de su lugar de origen por distintas razones. Puede ser que no lo haga de forma regular, pero esto no lo convierte en una persona ilegal. Y tercero, porque la condición migratoria no define las cualidades de ninguna persona, ¿verdad? Entonces, ustedes como educadores y educadoras deben de asegurarse, ¿verdad? De implementar este tipo de conceptos a la hora de estar conversando con los estudiantes para que ellos puedan aprender este tipo de información y entonces nos refiramos a las personas de la forma correcta, ¿verdad? Porque ya al hablar de que usted es ilegal, ya estaríamos entonces incumpliendo con lo que hablamos al principio de tratar a todos los seres humanos como iguales, porque todos tenemos los mismos derechos por el hecho de ser humanos, ¿verdad? Entonces esto es algo importante que debemos de tener claro. También algunos de los conceptos que cuando hablamos de migración, en la siguiente diapositiva, es que tenemos generalmente un ciclo migratorio. Este ciclo migratorio no necesariamente siempre se tiene que concluir. Puede ser que una persona llegue hasta cierto punto, puede ser que una persona no siga todos los pasos, sino que simplemente tenga el paso número 1 y el paso número 3, pero esto es lo que generalmente está como dentro de ese ciclo migratorio. Entonces, primeramente encontramos un país de origen, que es el país en el cual la persona migrante ha vivido de forma regular y desde donde se emprende el viaje, ¿verdad? Ese es el lugar donde yo nací, donde yo crecí, de donde yo soy, es mi lugar de residencia habitual. Posteriormente tenemos un país de tránsito, que es que en algunas ocasiones la persona migrante atraviesa uno o más países antes de llegar a su país de destino. Como les mencionaba, esto puede ser que se dé y puede ser que no. Puede ser que una persona migre desde Colombia a Panamá y simplemente pasó de país de origen a país de destino. No fue necesario atravesar un país de tránsito. O puede ser un migrante que viene desde Colombia hasta Estados Unidos y pues pasa a todos los países de tránsito en su trayectoria.
Posteriormente también tenemos un país de destino, que es el país hacia el cual se dirige la persona migrante, ¿verdad? Ese final de su trayecto migratorio. Podría ser también que tengamos un país de retorno, que es un proceso en el que la persona regresa a su país de origen. Esto sucede mucho. Hay muchas personas que costarricenses, por ejemplo, que han migrado al exterior por X o Y razón y después de un tiempo, pues retornan a Costa Rica y eso también es un proceso, ¿verdad? A pesar de que es su país de origen, del cual es nacional, igualmente es un proceso de reintegrarse a la sociedad, ¿verdad? Y de tomar todas las herramientas que sea posible y que las instituciones, colectivos, etcétera, puedan apoyarle en este proceso de reintegración para que la persona no deba tomar la decisión de volver a migrar. ¿Verdad? Y por último, tenemos la reintegración, que es lo que les estaba hablando hace un momento, que es el proceso de adecuarse nuevamente al país y la comunidad de origen. Entonces, estos son como algunos de los elementos que normalmente tenemos presente como ciclo migratorio durante la trayectoria de una persona migrante. Posteriormente también tenemos algunos procesos que les denominamos migración circular, que es una forma de migración en la que las personas se desplazan reiteradamente entre dos o más países en uno y otro sentido. En este caso era como lo que les mencionaba anteriormente, de lo que caracteriza a la migración indígena en nuestro país. Por ejemplo, la población Nove Buglé viene en cierta época del año, principalmente para lo que es recolección de café y después vuelve a su lugar de origen. Y esto también pasa y que puede ser que ustedes lo hayan tenido que experimentar en sus centros educativos, principalmente en los cantones transfronterizos. Esto pasa muchísimo. Son niños y niñas que todos los días tienen que emigrar, ¿verdad? Desde, en nuestro caso, de Nicaragua o de Panamá. Ellos normalmente viven en alguno de estos dos países, vienen a nuestro país a estudiar, a sus clases y posteriormente vuelven a regresar a su país, ¿verdad? Entonces, estas son algunas dinámicas a las que me imagino que algunos de ustedes, dependiendo del centro educativo en el que laboren, también tienen este tipo de dinámicas sucediendo en sus salones de clases, ¿verdad? Y que es algo que debemos tomar en cuenta también. Y también tenemos lo que es una migración forzosa, que era como el primer caso que vimos en el video, ¿verdad? Que es un movimiento de personas en el que se observa la coacción, incluyendo la amenaza a la vida y a la subsistencia. Entonces, esto pueden ser diferentes factores, ya sea algún desastre de tipo natural o también persecución o violencia. Entonces, esta migración puede ser que sea por voluntad propia o puede ser que sea forzosa. En el caso de que sea una migración forzosa, por supuesto que la persona no cuenta con la misma cantidad de herramientas como si fuera una migración que es voluntaria, ¿verdad? Y por eso debemos de apoyar ese proceso de integración de la persona migrante a nuestra sociedad. También tenemos otro concepto que es una persona apátrida, que es la persona que no es considerada como nacional suyo por ningún estado conforme a su legislación. Esto también pasa principalmente, sin embargo, no únicamente en cantones transfronterizos en los que tal vez son padres que tampoco tienen nacionalidad, ¿verdad? Y entonces tal vez se dio el proceso de nacimiento del niño o de la niña, no en algún hospital, sino a través de parteras o algunos otros métodos, y entonces el niño nunca es registrado en ninguno de los países, ¿verdad? Entonces la persona va creciendo y encontramos personas ya mayores de edad con muchísimos años y que no tienen su documentación requerida. Esto, por supuesto, va a limitar que la persona pueda acceder a muchos servicios de salud y distintos servicios que brindan las instituciones estatales por el hecho de no contar con documentación requerida. Y para finalizar con algunos términos, nada más para tenerlos claros, tenemos lo que son la trata de personas, que la trata de personas básicamente es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas
recurriendo a diferentes métodos, ¿verdad? Ya sea a la amenaza, al uso de la fuerza, al engaño, ¿verdad? O diferentes otras formas de coacción para fines de explotación, ¿verdad? Entonces tenemos que estar muy claros en nuestros centros educativos a ciertos indicadores que nos pueden estar mostrando que este niño o niña está siendo víctima de este delito, ¿verdad? Claramente podemos ver algunos indicadores del comportamiento del niño o de la niña, de que constantemente hay alguna persona adulta que se está haciendo, que está hablando, que no lo deja comunicarse con usted, ¿verdad? Tal vez usted está tratando de hacer mayores preguntas y la otra persona no le deja hablar. Estos son algunos indicadores de que este niño puede estar siendo víctima de trata de personas. Y por otra parte, tenemos el otro concepto que es tráfico ilícito de migrantes. Estos son dos conceptos que suelen confundirse y muchas veces, ¿verdad? Escuchamos, por ejemplo, no sé, en una noticia de que se desarticuló una banda de trata de personas que estaba pasando nicaragüenses ilegales por la frontera, ¿verdad? Entonces ahí tenemos varios aspectos. Primero, no es una red de trata de personas, es una red de tráfico ilícito de migrantes, porque el tráfico ilícito de migrantes es esa red que se dedica a la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un estado del cual dicha persona no es nacional y que va a recibir un beneficio material o de otro orden por facilitar esa entrada, ¿verdad? Entonces, primeramente, en este caso que les brindé anteriormente, no estamos hablando de una red de trata, sino de una red de tráfico ilícito de migrantes y de que está permitiendo la entrada de migrantes de forma irregular a nuestro territorio nacional, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esos son dos aspectos que tenemos que tener claros y dos conceptos. Y ya para ir finalizando con esta sección, entonces lo que es sumamente importante, ¿verdad? Y todos estos conceptos que les he brindado hasta el momento, lo más importante es para lograr esos procesos de integración en nuestros centros educativos, ¿verdad? Que esto es un proceso bidireccional, no solamente es de que vamos a ayudarles a ellos a que se integren, sino es de las dos vías, ¿verdad? Tanto la persona migrante como la sociedad o el espacio a la que, la persona se está adaptando. Y es que la persona migrante se pueda adaptar a todos esos espacios, ¿verdad? Ya sea de la vida social, económica, cultural y política. Y eso conlleva una serie de responsabilidades conjuntas, tanto de la persona migrante como también de las comunidades de acogida y en este caso de nuestros centros educativos. Y de lo que les mencionaba al inicio, tener claro que en el caso de nuestra población con la que trabajamos diariamente, que son personas menores de edad, en contextos de migración, podemos tener dos casos, pueden ser menores no acompañados, que es que son personas menores de edad que no viajan acompañados por un padre, un tutor o cualquier otro adulto quien por ley o costumbre es responsable de ellos. Y por otra parte, tenemos a los menores separados, que son personas menores de edad separados de ambos padres o de sus tutores legales o cuidadores habituales, pero no necesariamente de otros parientes. Entonces puede ser de que hayan menores separados, pero que viene con su abuelo, que viene con su tío. Sin embargo, en el caso de los menores no acompañados, son aquellas personas que del todo no vienen con ningún tipo de tutela ni acompañamiento. Y para continuar, vamos a ver. Para continuar entonces con la presentación, le voy a dar la palabra a mi colega Silvia Jiménez. Adelante. Hola, ahí me escucho bien, ¿verdad? Sí, se escucha. De acuerdo, muchas gracias, Alexa. Hola, mi nombre es Silvia, es un gusto para mí estar compartiendo el día de hoy con ustedes. Gracias por el espacio y agradezco también el interés de ustedes como participantes. El estar acá demuestra, ahorita somos 61 participantes, demuestra ya un compromiso y una atención hacia aspectos relacionados con poblaciones migrantes y sus derechos.
Entonces, bueno, para completar la presentación de mi colega de la OIM, de doña Alexa, yo quiero iniciar planteándole la problemática relacionada con los mitos, los prejuicios y la discriminación. En primer lugar, a nivel general, como sociedad, y en segundo, que es lo que nos compete hoy acá, que es a nivel de espacios educativos. Como decía mi compañera, con la migración se da un proceso de integración y esto conlleva también a cambios sociales, los cuales además tienen repercusiones en lo que son escuelas, colegios, centros educativos en general. Desde la legislación internacional se reconoce el derecho a la educación como uno de los derechos fundamentales de todas y todos, pero si las personas no nacen en un territorio que les brindan este acceso a la educación, a la salud, etcétera, y migran por este y muchos otros factores, como ya vimos, ¿verdad? Se les complica aún más la adecuada recepción, tanto a nivel comunitario como, por ejemplo, en centros educativos, ya que los estudiantes pueden verse proclives a sufrir discriminación. Vamos a ver específicamente en el caso de nuestro país. En Costa Rica existen varias investigaciones donde se han documentado altos niveles de discriminación hacia las personas nicaragüenses aquí en Costa Rica. Entre los mitos más comunes están que las personas nicaragüenses le quitan el trabajo a los y a las costarricenses, a que saturan y ponen en crisis, por ejemplo, los servicios de salud. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis porque existen investigaciones sociales que han demostrado con claridad que el deterioro de los servicios públicos en salud no puede atribuirse a las demandas de la población migrante. Al contrario, buena parte de los nicaragüenses contribuyen y apoyan al sostén de la seguridad social costarricense y existen datos que lo respaldan. Si están viendo la diapositiva, yo quisiera leerles este testimonio de una mujer de 18 años, ella es nicaragüense y fue tomado de una investigación para una tesis de sociología sobre las vivencias de los y las adolescentes migrantes nicaragüenses en tierras. Y dice así, en la escuela nunca falta alguien que ofenda a los nicaragüenses y en todos lados. Una vez está aquí y a veces uno sin darse cuenta tiene enemigos. Eso lo hace sentir mal a uno, porque donde quiera que uno va siempre hay una persona que lo ofende a uno como nicaragüense que es. Tal vez daba yo una opinión en el aula y me decían, cállate vos, nica idiota, estúpida. Y ya me empezaban a decir cochinadas. Y entonces ya llegaba la maestra y los regañaba. Pero son palabras que a uno le duelen, ¿verdad? Y es que existen prejuicios acerca de la población nicaragüense, donde también se les relaciona con violencia, con delincuencia, con pobreza, incluso con inferioridad académica, entre otros. Y esto va a afectar lo que son las prácticas cotidianas y de convivencia. Yo les quería contar que la semana pasada estuve apoyando en una capacitación sobre trata de personas en Talamanca y estaba dirigida justamente a directores de centros educativos de allá de la zona, a orientadores y a educadores. Y recuerdo que un director nos decía, cuando preguntamos sobre qué características cree que tienen las personas víctimas de trata, ya sea por fines de explotación sexual o por fines de explotación laboral, y él muy serio, ¿verdad? Levanta la mano y nos dice que para ser víctima de trata es porque se tiene muy baja autoestima, que la baja autoestima es una característica, por ejemplo, de las personas indígenas. Entonces, acá donde, ¿verdad? Donde uno se queda pensando y hay que revisarnos cada uno y cada una, especialmente si tenemos un rol, ¿verdad? Un rol de agente de cambio dentro de la sociedad y sobre todo también una responsabilidad como funcionarias y como funcionarios públicos sobre si tenemos nosotros mismos algún prejuicio o algún estereotipo hacia alguna población en específico. Y si es así, ¿de dónde viene esto, verdad? Poder identificarlo para poder afrontarlo y superarlo, ¿verdad? Entonces, en esta siguiente diapositiva es sobre diversidad en las aulas. Yo les propongo un ejercicio de reflexión que es analizar sobre la diversidad que existe dentro de las aulas. Si gustan pueden ir pensando y desarrollando estas preguntas para que al final de la presentación los que quieran nos puedan compartir sus experiencias que han tenido dentro de los espacios educativos. Y en primer lugar preguntarse, bueno, ¿cuáles son los mitos y los prejuicios sobre las personas migrantes en Costa Rica? Además de los que ya les comenté, ¿cuáles consideran ustedes que son otros mitos y prejuicios? ¿Cuáles son las fuentes de información para construir esas creencias? Como les preguntaba, ¿de dónde es que vienen esas creencias? Si son de la familia o si es que se van repitiendo de generación en generación o si es de algún tipo de enfoque de noticias o de dónde es que ustedes, ¿verdad?, que puedan venir. También preguntarse si ustedes tienen niños, niñas, adolescentes, migrantes en sus clases, el porcentaje, por ejemplo.
la cantidad de personas, si ha tenido la experiencia de episodios de racismo, xenofobia y discriminación en sus clases por parte de otros estudiantes. También si han visto colegas involucrados en prácticas discriminatorias o incluso no necesariamente colegas, puede ser personal administrativo o algún profesional que le hayan tenido que hacer algún tipo de referencia. Y qué implicaciones tienen esas formas de pensar, es decir, esas percepciones y esas creencias, qué implicaciones tienen en la gestión educativa. Y otra pregunta también muy importante para empezar a reflexionar sería cuáles son los problemas más frecuentes que pueden enfrentar las estudiantes y los estudiantes migrantes dentro de las aulas. Ok, entonces les voy dejando esas reflexiones para que los vayan analizando. Y mientras tanto, mientras reflexionen en estas preguntas, me gustaría que repasemos un poquito sobre algunos conceptos importantes que pueden afectar a la población migrante. En primer lugar está el concepto de xenofobia. La etimología de esta palabra viene del griego antiguo xenos, que significa extraño o extranjero, es decir, que proviene de otro país, y la palabra phobos, que también viene del griego y significa miedo. Cuando se habla de fobia en psicología, lo hacemos referente a un miedo extremo o irracional hacia algo, especialmente irracional, ¿verdad? Que no tiene una base real. Entonces aquí, en esta siguiente diapositiva, podemos ver los conceptos de esas tres palabras que pueden estar relacionadas entre sí e incluso dar paso a manifestaciones de violencia, que eso también es muy, muy preocupante. Empecemos con la que estaba hablando, la xenofobia, que es la fobia, el rechazo, incluso se puede hablar de repugnancia u odio hacia los extranjeros. En el ámbito internacional no hay una definición aceptada, por así decirlo, estandarizada sobre xenofobia, es un concepto relativamente nuevo, aunque puede ser descrita como actitudes, prejuicios o conductas que rechazan, excluyen y muchas veces desprecian a otras personas, basadas solamente en su condición de extranjero, extranjera o extraño a la identidad de la comunidad, de la sociedad o del país. También otro concepto que puede estar relacionado es el concepto de racismo. El racismo es una concepción ideológica que asigna a cierta raza o a cierto grupo étnico una posición ya sea de fuerza superior, es decir, en función de sus cualidades físicas o culturales, así como por dominio económico u otro, o en una condición inferior, también ya sea por cierta raza o cierto grupo étnico que decidan catalogarse, ¿verdad?, como inferior. Entonces, ese es el concepto de racismo. Y también está el concepto de discriminación, que significa básicamente un trato diferenciado. Es decir, el no tratar a todas las personas por igual cuando no hay una distinción razonable entre los favorecidos y los no favorecidos. Entonces, esos tres términos también nos hacen reflexionar acerca de si en Costa Rica se encuentra ante un rechazo o prácticas discriminatorias o incluso xenofóbicas hacia todos los extranjeros que ingresan al país o solamente hacia uno o ciertos grupos de ellos, por ejemplo, basándonos en la raza o en la situación económica o en sus creencias religiosas. Entonces esto también yo se los dejo se los dejo al aire por si más adelante desean realizar comentarios sobre sus percepciones en cuanto a discriminación, racismo, xenofobia en nuestro país. Acá me acuerdo la respuesta también de las personas cuando iniciamos con la pandemia, el trato, por ejemplo, que se les dio cuando fueron personas extranjeras de algún país X, de los primeros casos detectados, ¿verdad? Y también luego la respuesta que hubo dentro del pueblo costarricense cuando fueron, por ejemplo, casos de nicaragüenses los que se detectaron, ¿verdad? Entonces fueron reacciones muy, muy distintas. Bueno, teniendo en cuenta estos conceptos y principalmente las acciones que pueden derivar la discriminación, el racismo y la xenofobia, es importante que hablemos sobre cuál podría ser el papel de la educación. Es decir, la responsabilidad en las aulas, primero de ustedes como educadores, de si van a replicar estas prácticas negativas o si más bien pueden ser agentes de cambio. En palabras de Paulo Freire, que seguramente ya lo han estudiado muchísimo durante toda su formación, la educación para la transformación social. Entonces, ¿qué implica esto? Bueno, en primer lugar se puede hablar de la importancia de la estimulación del pensamiento crítico,
¿verdad? Que las estudiantes y los estudiantes puedan pensar críticamente. Eso es una manera de vivir y de aprender que fortalece a la persona. En el caso de los educadores, el pensar críticamente fortalece a los estudiantes a través de su práctica didáctica y diaria. Pese a que también hay que tomarlo en cuenta, hay que intentar darle un vuelco, por así decirlo, al valor que se le da a esto, porque a veces pensar críticamente, si bien es base de todo proceso de aprendizaje real, el valor que se le da a este pensamiento crítico en nuestra sociedad a veces más bien es un valor negativo, ¿verdad? Porque, ¿qué pensamos de una persona cuando se dice que es muy crítica? Más bien, ¿verdad? Es como para ensalzarla o más bien la devaluamos por eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que podría fomentarse como un valor positivo en cuanto a que el pensamiento crítico es una buena manera de aprender realmente y de poder analizar y reflexionar sobre los asuntos hasta fondo, ¿verdad? No simplemente de repetir algún tipo de modelo aprendido. En segundo lugar, también fomentar entre las estudiantes y los estudiantes la empatía, eso es súper importante, la empatía como capacidad que tienen los seres humanos de percibir y de entender las necesidades y sentimientos de otra persona. Por eso son tan necesarios estos procesos también, charlas, capacitaciones, todo lo que tenga que ver, tanto sensibilización a educadores como también adentro de las aulas, a los mismos estudiantes. Y tres, principalmente en estos tiempos de constantes cambios sociales, en donde todos los países, ya sea en mayor o en menor cantidad, reciben a personas migrantes y cuentan también con población que migra, en temas educativos parece que la mejor ruta a seguir es basarse en una educación inclusiva e intercultural. Entonces, probablemente hayan escuchado sobre este concepto de educación inclusiva e intercultural. Con esto no se trata de partir de que todos los estudiantes y las estudiantes son iguales, no. Al contrario, se pueden reconocer esas diferencias, aceptarlas. El reconocimiento de la diversidad cultural ya de por sí es un derecho humano esencial. Y el enfoque de la interculturalidad es asegurar que las diferencias no se conviertan en discriminaciones y que más bien sean reconocidas y que sean aprovechadas como fuentes de saber, de pensamiento y de experiencias para la vida en sociedad. Entonces, más bien es aprovechar esto más allá de negarlo de alguna manera ¿verdad? O querer asumir que todos son iguales, porque no es así, ¿verdad? La educación intercultural consiste entonces en adaptar la educación a la diversidad de las alumnas y de los alumnos, garantizando la igualdad de oportunidades, eso sí, y el desarrollo de las habilidades necesarias para lograr integrarse a un contexto específico. Es decir, tomar en cuenta también todos los antecedentes de las personas por ejemplo, en este caso, las personas migrantes que estén en un salón de clases, las oportunidades que tuvieron anteriormente o más bien la falta de oportunidades y lograr diferenciar eso para también poder apoyarlas y poder maximizar sus potencialidades, ¿verdad? Más bien, potencializar sus habilidades, más bien. Ok, entonces la educación intercultural favorece además a la interacción entre las diferentes culturas y se convierte en la mejor forma de prevenir el racismo y la xenofobia, así como promover una convivencia basada en el respeto a la diferencia cultural. ¿Ok? Entonces, yo aquí les quería comentar, bueno, aparte de la importancia de la sensibilización, para que ustedes tomen en cuenta y para ir finalizando, queríamos poner a su disposición algunas herramientas o recursos didácticos. OIM cuenta con una plataforma de cursos virtuales que se llama eCampus. Aquí pueden ver en pantalla el link, donde podrán encontrar estos dos cursos. Uno es sobre migración y juventud y el otro es sobre niñas, niños y adolescentes no acompañados y o separados. ¿Ok? Además de esos dos links, también podrían descargar este material que se llama La fábula del león y el coyote. Esto nace en colaboración entre la Organización Internacional para las Migraciones en Costa Rica, la Dirección General de Migración y Extranjería y la agrupación Talagua. Esto es un libro de cuentos que busca sensibilizar a personas jóvenes sobre los diferentes riesgos de la migración irregular.
Entonces, si ustedes gustan, si no les da chance tal vez de copiarlo ahorita o de tomarle una foto, pueden agregar mi correo, ahorita se los escribo en el chat cuando deje de compartir la pantalla, es stijimenez@iom.int, y yo con mucho gusto los puedo apoyar con este u otro material que a ustedes les interese respecto a lo que hemos visto en la presentación de hoy. Y bueno, ya para finalizar, me gustaría comentarles también el fragmento de nuevo de Paulo Freire, que, ¿verdad?, que es educador, pedagogo y activista, que se utiliza mucho, ¿verdad?, como les decía, en referente a educación, pero que también desde varios enfoques transformadores de la realidad social, y que dice que la neutralidad no es posible en el arte educativo y en el acto educativo. Mi punto de vista, yo diría mi opción, es el de los excluidos, el de los condenados de la tierra. Y otra frase que me gusta mucho, que va en oposición a lo que representa la xenofobia, es que la educación es un acto de amor y por tanto es un acto de valor. Entonces yo les quiero agradecer muchísimo por su atención y por su interés en esta presentación, y en este momento dejaré de compartir la pantalla para escribir el correo y dar paso a la siguiente parte de la actividad. Bien, muchísimas gracias a las dos colegas de la OIM que han profundizado sobre este panorama. Tenemos claro que hay mucho por aprender, ¿verdad? Hay muchísimo por profundizar, pero en la medida que nos permita el tiempo, pues hemos tenido la participación de preguntas que sin duda alguna vienen a manifestar inquietudes, ¿verdad? Y justamente pretendemos que este espacio de preguntas y respuestas sea también un espacio para la construcción del conocimiento. Voy entonces a compartirles en voz off la primera pregunta, ¿verdad? Para que, no sé, Silvia o Alexa, pues puedan definir quién nos puede compartir la respuesta. La primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre, y esto me parece interesante porque, ¿verdad?, muchas veces podemos estar lidiando con esa pregunta y esperamos compartir este momento para poder despejarla, y así creo que todos quedaríamos en claridad sobre la diferencia entre migración, migración e inmigración. ¿Cuál es esa diferencia? Claro, muchísimas gracias, Alejandra. Sí, yo creo que son temas claves, ¿verdad? Que muchas veces no tenemos claros y que son muy importantes, y que qué bueno que salen en estos espacios para poderlos aclarar. Cuando hablamos de migración es el fenómeno en general, y por eso muchas de las menciones que nosotros hacemos hablamos de migrantes y de migración para hablar del fenómeno en general. Cuando hablamos de emigración con E, estamos hablando del proceso de salida de una persona de su lugar de origen, es decir, desde un país de origen hacia otro país de destino. Cuando estamos hablando de inmigración con I, estamos hablando del proceso de llegada de una persona. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de una persona guatemalteca que está en nuestro país, entonces esa persona es un inmigrante. Cuando estamos hablando de un costarricense que está migrando hacia Perú, entonces hablamos que ese costarricense es un emigrante. Entonces, esos son los dos procesos que están relacionados con migración. Sin embargo, si ustedes ven en muchas de las publicaciones y demás artículos, en muchas ocasiones hablamos del término migración o migrante para evitar, ¿verdad? Porque es dependiendo del punto de vista que nosotros lo veamos. Si nosotros lo estamos viendo como costarricenses, este costarricense que emigró a Perú es un emigrante. Sin embargo, las personas peruanas van a ver a ese costarricense como un inmigrante. Entonces, por eso es dependiendo desde el punto de vista donde estamos viendo el fenómeno, y en muchas de las ocasiones utilizamos el término migración. Pero básicamente esas son las diferencias entre los diferentes términos. Y es interesante cómo el sentido semántico de cada concepto cambia en el escenario, ¿verdad? Es como el receptor y quienes están y los que migran, o el que recibe o el que da, ¿verdad? Es como
este escenario que por eso muchas veces se nos hace complicado, ¿verdad? Porque en un escenario como el que acabas de poner, los costarricenses ven al peruano, pero también del cómo ve el peruano al costarricense, pues ahí también hay un cambio conceptual. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta plantea lo siguiente, colegas, ¿qué es un refugiado político? Y dice, se escucha que los venezolanos tienen esa condición, ¿verdad? Y lo ponen porque parece ser que es como lo más recurrente que uno escucha, pero ¿a qué se refiere cuando se habla de un refugiado político? Sí, bueno, voy a ahondar un poquito más y tal vez también la colega Silvia nos pueda ayudar. Bueno, en ese caso, cuando hablamos de una persona refugiada, es una persona que ha salido de su país por fundados temores de ser perseguida por distintos motivos, ¿verdad? Ya sea por su orientación sexual, por su religión, por su afinidad política, etcétera. Entonces, esto es una persona refugiada que básicamente sale de su país porque su vida se encuentra en peligro. En el caso de nuestro país, como nos comentan en el ejemplo, hay muchísimos venezolanos que se encuentran optando por esta categoría. Igualmente han habido procesos muy significativos también de personas nicaragüenses que optan por esta categoría migratoria de refugio, por las condiciones por las cuales tuvieron que salir de su país. Sin embargo, hay que ser muy claros en que se tienen que demostrar esos temores, ¿verdad? Lamentablemente, en muchos casos de personas venezolanas, por ejemplo, sabemos que la situación en la que se encuentra ese país es una situación bastante delicada. Sin embargo, la categoría migratoria de una persona refugiada es muy establecida, existen convenios internacionales con respecto a esta figura de refugiado. Entonces los países, no solamente Costa Rica, sino todos los países a nivel internacional, para aprobar o rechazar esta categoría de persona refugiada, debe de realizar todo un proceso de entrevista a la persona y ver las condiciones en las que se encuentra dicha persona para ver si se aprueba o no esta condición. Entonces, a pesar de que un país se encuentre en una situación sumamente complicada, en este caso, por ejemplo, Venezuela, eso no significa que de una vez esa persona va a ser una persona refugiada, sino que cada caso se debe analizar de forma distinta y ver realmente la condición en la que se encontraba esa persona y si su vida se encontraba en peligro y por esa razón tuvo que migrar. Igualmente con cualquier otra nacionalidad, sin embargo, debemos de tener claro que básicamente la base de esta categoría migratoria es el temor fundado de esta persona y que su vida se encuentra en riesgo. De acuerdo, muchísimas Exacto. gracias. Silvia, ¿se quiere hacer algún aporte? Sí, nada más comentar que el estatus de refugiado es una forma de protección, ¿verdad? Que como bien decía mi compañera Alexa, se otorga cuando se puede hacer un estudio, una comprobación, ¿verdad? De que la persona ha sufrido persecución o temen que se les persiga por razones ya sea de raza, por razones políticas, religión o nacionalidad, que lo que nosotros vivimos más comúnmente en Costa Rica son refugiados por razones de políticas, ¿verdad? Bueno, muy bien. Continuamos con esta parte de preguntas. La siguiente plantea lo siguiente. ¿Puede el tráfico ilícito de migrantes convertirse en trata de personas? Ok, esto es un poquito complicado, bueno, que puede confundirnos y súper buena la pregunta, porque como les mencionaba, normalmente pues hasta se confunden los conceptos, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando hablamos de trata de personas, la trata de personas puede ser a lo interno de un país, no es necesario que haya cruce de fronteras, en cambio, en el tráfico ilícito de migrantes, esto es lo básico, ¿verdad? Siempre tiene que haber cruce de fronteras para que haya tráfico ilícito de migrantes. Una situación de trata de personas se puede, una situación de tráfico ilícito de migrantes se puede tornar en una situación de trata de personas. Es decir, yo contraté a un coyote, como normalmente nosotros le conocemos, ¿verdad? O traficante. Yo lo contraté para que me llevara a un país X
Y resultó ser que cuando en medio de ese camino para llegar al país X, ese traficante resultó ser que estaba vinculado a otras redes de trata de personas y yo me encuentro en una situación de explotación, ya sea sexual, laboral, de tráfico de órganos, etcétera. Entonces yo puedo pasar de una situación de tráfico ilícito de migrantes a trata de personas. Sin embargo, de una situación de trata de personas no puedo pasar a tráfico ilícito de migrantes. Se pueden dar de manera simultánea. Es decir, que mientras yo estoy en esa situación de explotación, a mí, en medio de todo eso, yo cruzo una frontera de forma irregular por toda esa situación de explotación que estoy viviendo. Sin embargo, no puedo salir de la situación de trata para pasar a tráfico, sino que se hacen de forma simultánea. La única forma en la que yo puedo salir de una situación de trata de personas es a través del rescate, a través del escape o a través, lamentablemente, en muchas ocasiones de la muerte. Entonces, tenemos que tener claro que podemos pasar de una situación de tráfico a trata, pero no de trata a tráfico, se pueden dar simultáneamente. Muy bien, muchísimas gracias por la profundidad de las respuestas. La siguiente plantea algo que nosotros leemos dentro de la realidad nacional y es bueno planteárselo. Y dice, ¿por qué la ofensa y la denigración son elementos que se dan como fenómeno y realidad para con el extranjero? Ok, aquí también podemos ver un poco de lo que yo les comentaba antes, que tiene que ver relacionado con el concepto de xenofobia, ¿verdad? Que puede ser que haya un rechazo o un miedo irracional hacia la persona extranjera. Esto quiere decir que no hay una base, ¿verdad?, real, simplemente por ser algo ajeno a nuestra cultura o a lo conocido, ¿verdad? Normalmente, o comúnmente, no es la norma, se puede hablar de que en todas las culturas pueden existir cierto nacionalismo donde haya un elemento nuevo, va a decir, bueno, esto me parece ajeno, me parece extraño, puede ser que lo rechace. De eso a que hayan ya actitudes de violencia, comportamientos, prácticas de odio, pues sí hay una gran diferencia, ¿verdad? Y justamente eso es lo que yo les comentaba durante la presentación, ¿verdad? Bien, la siguiente pregunta plantea lo siguiente, colegas. ¿Cuál es la diferencia entre refugio y asilo político? Sí, Alexa, adelante, la escuchamos. Sí, más bien, ¿cuál de las dos colegas estaría respondiéndonos ese planteamiento? La pregunta dice, ¿cuál es la diferencia entre refugio y asilo? Perdimos a Alexa en la señal de imagen. No sé si Silvia, o qué habrá pasado con Alexa. Sí, no sé qué se nos hizo Alexa. Bueno, yo en realidad les puedo decir que en refugio veíamos antes que pueden ser por persecución, por razones de raza, religión, nacionalidad o por pertenecer a cierto grupo social u opinión política. Hasta donde yo tengo entendido, se puede utilizar como sinónimo, pero en asilo se utiliza más en términos políticos. Pero si gustan, yo podría profundizar más en ambos conceptos y hacerles llegar la respuesta para dar una respuesta más completa. O no sé si Alexa quiere completar. Sí, Perdón, Alexa, tuve la unos problemas de conexión. Bueno, estamos de nuevo aquí en la conexión directa. La diferencia. Sí, nos plantean cuál es la diferencia entre refugio y asilo político.
Sí, normalmente se usan como sinónimos en ciertos espacios. Sin embargo, más que todo cuando hablamos de refugio hacemos mención o referencia a la persona que está, que se encuentra en esa situación de refugiado, como ya mencionábamos anteriormente el término, por su situación de temor fundado y que su vida se encuentra en peligro. Y por otra parte, cuando hablamos de asilo, ya es esa protección que le brinda el país al cual esa persona solicitó esta categoría migratoria, y entonces ya se le brinda esa protección de asilo a la persona para que pueda permanecer en ese país y ya pueda resolverse esa situación de temor fundado que la persona tenía anteriormente. Entonces podríamos decir que el refugio es el proceso de la solicitud para el asilo. Exactamente, De acuerdo, exactamente. de acuerdo. Bien, nos comparten una pregunta que también trae comentario. Dice, siempre me he preguntado, y es que aquí es interesante porque decíamos la migración y el extranjero, pero también muchas veces hemos dicho que al extranjero se trata dependiendo del extranjero, ¿verdad? Y esta pregunta nos plantea, ¿por qué los costarricenses, ¿verdad?, aceptan a los migrantes de Estados Unidos principalmente, ¿verdad?, en un panorama de recibimiento, de una recepción positiva, y maltratan a migrantes de Nicaragua. Y eso es importante porque Nicaragua ha sido el gran escenario de discusión, no solamente en la construcción de identidad, también en lazos de convivencia, en construcción intercultural, ¿verdad? Y no podemos tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Finalmente, nosotros como educadores estamos en el escenario de lucha, estamos en el escenario de vincular identidades, de poder generar respeto hacia el otro, pero en la historia nacional nos hemos encontrado, ¿verdad?, con este escenario, así como ¿verdad?, así como si pensamos en el escenario de Estados Unidos, ¿verdad?, como en estos últimos años, ¿verdad?, de este gobierno que acaba de pasar, la población mexicana fue fuertemente maltratada, no solo por políticas migratorias, sino también por reservorios actitudinales, ¿verdad?, de los estadounidenses. Entonces, ¿por qué será que hemos tenido tanta fricción y todos esos elementos negativos que hemos intentado rescatar de lo positivo hacia la población nicaragüense, colegas? Sí, yo creo que esto es parte de la construcción social y ese proceso de socialización que recibimos todos y todas desde que estamos niños, y que por eso ustedes como educadores y educadoras juegan un papel fundamental, ¿verdad? Para poder generar o replicar este tipo de acciones que al final pueden generar procesos de xenofobia o revertir estos procesos de socialización que muchas veces se nos han sido implantados, ¿verdad? Y es por eso que muchas veces lamentablemente escuchamos comentarios, ¿verdad? Como, ay, y juega como si fuera un gringo, ¿verdad? O ay, ni que usted fuera un europeo, ¿verdad? Como brindándole mayor valor a una persona simplemente por su nacionalidad y disminuyéndole el valor a otra persona por este mismo motivo. Entonces, yo creo que esto es parte de esos procesos de socialización que por todas las dinámicas migratorias y que sabemos que en nuestro país, por ejemplo, la mayor cantidad de población migrante es proveniente de Nicaragua, se han generado estos discursos xenófobos y estos discursos de discriminación hacia esa población, y que nosotros tenemos que ser esos agentes de cambio que digan un hasta aquí, ¿verdad? En esos discursos, en esos comentarios que pueden ser discriminatorios hacia esta población, y identificar el concepto clave, que fue lo que hablamos al principio de esta presentación, que es los derechos humanos, sin importar nuestra nacionalidad, nuestra edad, nuestro género y demás características, y que nosotros podamos entender que sin importar si una persona es de X o Y país, esa persona tiene derechos humanos y por lo tanto debe ser tratado como un ser humano. Bien, colegas, También doña Silvia, ¿quiere aportar? De acuerdo. Sí, también relacionado con la parte de la presentación que yo les estaba comentando, que esos términos también pueden tener que ver con, por ejemplo, el de prácticas discriminatorias o xenofóbicas, puede ser también que tenga que ver con el concepto de racismo, ¿verdad? De por qué a cierta etnia se le
si hay algún tipo de discriminación y por qué a otra no, también, ¿verdad? Que podría haber una diferencia ahí. También en cuanto a qué se tiene de mitos, en cuanto a qué aporta o no aporta una cierta población migrante al país, ¿verdad? Entonces, por eso es importante revisarnos a nosotros mismos también cuáles son los prejuicios que podamos tener sobre cierta nacionalidad o sobre cierta etnia y poder ver realmente con datos que lo que comprueban, ¿verdad?, cómo es la situación real. Por ejemplo, lo que les comentaba sobre que saturan los servicios de salud, que nos quitan el trabajo a los costarricenses, todos son mitos que le da una valoración negativa a lo que son los nicaragüenses por encima a otras razas, o nacionalidades más bien. Sí, sí, y también cuando nos referimos a los grupos étnicos, ¿verdad? Que hacían mención a los grupos autóctonos, ¿verdad? Exacto. A los afrodescendientes y demás. Bien, colegas, el tiempo se nos está yendo, así que quedamos con estas últimas dos preguntas. Voy a compartir la primera, que es interesante. Vean qué interesante esta pregunta. ¿Costa Rica recibe algún aporte económico por tener población migrante? Sí, claro, dentro de los recursos que les podemos dejar, también les podemos compartir algunos estudios que se han hecho tanto a nivel de OIM como otras instituciones en las que se van desmintiendo algunos mitos, ¿verdad? Como el que nos mencionaba, por ejemplo, nuestra colega Silvia, que los migrantes o los extranjeros vienen a robarnos nuestros trabajos, por ejemplo, ¿verdad? Cuando realmente en nuestro país, y lo vimos, yo creo que nunca había sido tan clara esta situación como cuando inició la pandemia. Inició la pandemia y ya venía en cierto punto en la etapa de recolección de café. Y vimos al ICAFE salir en un montón de medios nacionales, ¿verdad? Por favor, solicitando a personas costarricenses que se inscribieran y que apoyaran con la recolección de café, porque son áreas en las que los costarricenses normalmente no están laborando y que la fuerza laboral migrante es sumamente importante. Incluso si uno va a estas zonas, que son productores de café, es posible escuchar a algunos recolectores que dicen, yo no quiero costarricenses porque no tienen el expertise para hacer esta recolección de café, ¿verdad? Sino que quiero a las personas migrantes que ya tienen muchísimos años de experiencia y que ya saben cómo recolectar el café de forma eficiente, de forma rápida, sin maltratar la mata de café, ¿verdad? Entonces yo creo que esto es un claro ejemplo de cómo la población migrante primero no viene a robar nuestros trabajos, sino que es una fuerza laboral sumamente importante en ciertos sectores de socioproductivos de nuestro país. Por otra parte, también hay estudios que reflejan de que las personas migrantes, incluso las personas nicaragüenses, son personas de que están contribuyendo a nuestro sistema de seguro social, por ejemplo, en comparación con migrantes de otras nacionalidades, los nicaragüenses son personas que más aportan a nuestro sistema de seguro social en comparación con otras nacionalidades y que normalmente pensaríamos que no es de esta forma, ¿verdad? Sin embargo, sí está demostrado y también traen otro tipo de apoyo a nuestra sociedad, tanto económicamente también como a través de remesas a sus países de origen. Bueno, definitivamente muchísimo por profundizar, ¿verdad? Por accesar. Es un conocimiento y una movilización de aprendizaje que estamos teniendo en este espacio, que finalmente tenemos el objetivo que sea para poder enriquecer nuestra mediación pedagógica y nuestro papel, ¿verdad?, como líderes en los centros educativos. Entramos entonces a la última pregunta, colegas, que me parece curiosa. Si una persona ingresa de manera irregular por la montaña o por caminos paralelos a la frontera y es detenida, ¿qué ley se le aplica y cuáles serían las medidas? Finalmente es una pregunta muy de escenario, ¿verdad? ¿Qué pasa en ese escenario con esta persona que es detenida? Claro, en este caso, bueno, hay diferentes mecanismos de coordinación interinstitucional, ¿verdad? Dependiendo de la institución que haga parte de este escenario. Sin embargo, se le hace una amonestación administrativa, ¿verdad? La persona va a ser detenida, ¿verdad? A la persona se le va a hacer
un debido proceso de entrevista, porque también la persona tiene derecho, en dado caso a que sea una persona refugiada, tiene derecho a solicitar esta condición y expresar su situación de vulnerabilidad. En este caso, sin embargo, se hace una amonestación administrativa, en este caso, a la persona. Entonces, ya después de esta entrevista y de la amonestación, dependiendo de cada uno de los casos, se puede ver, ¿verdad? En dado caso que se necesite aplicar por la condición de refugiado o si la persona en dado caso va a ser deportada. Bien, Costa Rica está en el contexto de los 200 años como república, estamos en el contexto de lo que es nuestro bicentenario y de esta forma Colipro camina al lado del bicentenario. No solamente orgullosos y orgullosas de lo que hemos construido como nación, sino también de los retos, de los desafíos que tenemos en nuestro escenario, no solamente de realidad nacional, sino también en el escenario de nuestros centros educativos, en nuestros distintos roles, seamos directores, circuitos de supervisión, docentes, asesores regionales, nacionales. Todos formamos parte del engranaje y del compromiso de finalmente seguir dando lo mejor a la construcción de este país que yo estoy segura que todos y todas amamos, ¿verdad? Y que justamente en el marco de la reflexión de estas migraciones nos vienen a tocar la puerta de que somos un país intercultural y que la migración finalmente ha sido ese motor que ha construido no solamente la nación costarricense, sino el mundo, ¿verdad? A donde quiera que nosotros nos ubiquemos, todos los ángulos apuntan hacia la migración como ese motor de construcción de nación, de sociedad, de seres humanos, ¿verdad? Y de conceptos de humanidades que hemos venido extendiendo a lo largo de la historia. De esta forma, en el marco de este bicentenario, Colipro les invita a ustedes, colegiados y colegiadas, a seguir revisando nuestras redes sociales, nuestro boletín electrónico, porque seguimos ofertando actividades que pretenden y tienen como objetivo la profundización de nuestra actualización profesional. Le damos entonces el pase a doña Silvia y a doña Alexa para que nos puedan dar la despedida de lo que ha sido este webinario en torno a migraciones en tanto reflexiones de los contextos educativos. Empezamos con doña Alexa y después le damos el pase a doña Silvia. Doña Alexa. No, muchísimas gracias. De verdad agradecerles por el espacio, a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, por sus preguntas, por estar al tanto del tema, ¿verdad? Por estar apasionados también. Nos alegra muchísimo que se hayan podido conectar, por haber sacado de su tiempo para poder escucharnos y poder aprender mutuamente de temas que realmente son sumamente importantes en nuestra realidad nacional y también internacional. A la vez también me gustaría invitarlos porque también vi algunos comentarios, ¿verdad? Porque hay muchos educadores que tienen dentro de sus escenarios diarios a estudiantes que se encuentran en situaciones migratorias irregulares y esto también los puede en un futuro pues afectar, ¿verdad? Para poder validar sus títulos, para poder tener su título al finalizar la primaria, etcétera. Entonces, en este caso, nosotros como OIM trabajamos junto con los gobiernos locales a través de centros municipales para migrantes. Ustedes pueden ingresar a nuestra página de Facebook como OIM Costa Rica. Ahí pueden encontrar toda la información sobre estos centros municipales para migrantes que tenemos alrededor de el territorio nacional para que ustedes puedan referirse al centro municipal para migrantes más cercano de acuerdo al cantón en el que ustedes laboran y allí también les vamos a poder apoyar para que estos niños y niñas puedan regularizar sus estatus migratorios en nuestro país. Entonces, una vez más, muchísimas gracias por el espacio y por la atención brindada. Doña Silvia, la escuchamos. Sí, de nuevo también agradecer por esta iniciativa, por la convocatoria, por el interés hacia estos temas, ¿verdad? Que son tan relevantes actualmente en el mundo y en nuestro país particularmente. Y reforzar lo que decía mi compañera Alexa en cuanto a que es importante que puedan tener, si ocupan referir, por ejemplo, alguna familia de algún estudiante, que puedan acercarse a estos centros municipales para migrantes porque se realiza una atención individualizada, ¿verdad? Cada caso va a ser diferente y específico, entonces ahí se les puede apoyar con lo que tenga que ver con trámites migratorios.
Y pues nada, fue un gusto para mí también estar compartiendo con ustedes el día de hoy y espero que podamos compartir más adelante también en algún otro espacio. Bien, nosotros como colegio profesional definitivamente nos queda este apartado de agradecimientos, agradecerle a usted, persona colegiada, que a través del chat nos reportó su participación desde diferentes partes del país. Eso definitivamente nos engrandece y nos ennoblece en esta labor. Agradecer a doña Maritza Matarrita, que también fue parte del engranaje, de la organización, de la comunicación con OIM para poder tener este espacio el día de hoy. Agradecer también a Isis y un agradecimiento especial que aunque no esté, quiero agradecerle a Francesca Tabellini, que también ha sido parte de estos 4 o 5 años de caminar con Colipro en esta construcción de lo que fue el proyecto de hacia centros educativos libres de discriminación racial. Ayúdenos a mejorar. Mañana, en el transcurso del día, les va a estar llegando a sus correos electrónicos de evaluación. Por favor, apunten todos los elementos positivos y todos aquellos elementos que debemos mejorar. Estamos definitivamente para eso y también para poder escuchar a través de esta evaluación las inquietudes en diferentes aristas de las cuales o dentro de las cuales ustedes también gusten sugerir espacios de actualización profesional. De esta forma, entonces, damos finalización también agradeciendo al equipo Colipro, al doctor Gonzalo Mesa, a nuestra colega Sandra Calvo, quienes han estado, como decimos, tras bambalinas en todo lo que es la parte técnica, ¿verdad? Y gracias por este trabajo en conjunto. De esta manera damos entonces finalización a lo que ha sido este webinario de la mano con la OIM, quien pues profundamente nos hizo un abordaje bastante didáctico de las migraciones. Muchísimas gracias a todos por su participación.